Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto. Actualmente soy un estudiante de premedicina en Estados Unidos. He estado viviendo en este país aproximadamente 4 años ya, así que tengo un poco de experiencia de la cual te puedo compartir yo hoy para que sepas un poco más sobre cómo es vivir y estudiar aquí en este país. Bueno, pues comencemos. Una de las primeras cosas que me gustaría mencionar es el idioma. Recuerdo que cuando yo quería venir aquí a Estados Unidos para estudiar, cuando iba a comenzar, yo pensé, dije, ok, yo sé algo de inglés, entonces tal vez eso sea suficiente para comenzar y venir y empezar a estudiar y todo lo demás que conlleva el vivir aquí. Pero fue mucho más diferente de lo que pensé, porque aunque yo era bueno en mis clases de inglés en México y también pues conocía mucha música en inglés también, al momento de venir aquí e intentar hablar en inglés y tener conversaciones con los demás fue muy diferente, porque batallaba para hablar, a veces no entendía, uno cree que va a entender mucho mejor cuando vienes a hablar inglés aquí, si es que ya tienes un nivel considerable de inglés, pero en realidad es más difícil porque hay muchas cosas que yo no entendía, me hablaban y me decían y no entendía, y siento que en parte es porque no aprendemos nosotros como una jerga que usualmente usa la gente, así como nosotros en México, de que vas, por ejemplo, vas a agarrar el camión y si lo piensas de un punto de vista de una persona que habla otro idioma, van a pensar agarrar como tomar, y o sea, esas pequeñas cosas, esas pequeñas diferencias es lo que te hace más difícil el ir a otro país y hablar ese otro idioma. Entonces, por ejemplo, recuerdo una de las ocasiones que me dijeron, "Are you in a rush?" Y yo, "¿Rush? ¿Qué es rush?" Y tal vez tú entiendas qué es lo que quiere decir eso. Y yo no entendía y dije, no entiendo la verdad qué es lo que estás tratando de decirme. Y ya me dijeron que si estaba apurado, pues era lo que querían, me estaban preguntando. Y yo pues ya les dije, no, pues sí, estoy apurado porque tengo que ir a mi clase y así. Entonces son esas pequeñas cosas y también el hecho de comunicarse, pero lo importante cuando estás en otro país y estás aprendiendo otro idioma es que cuando se te quita la vergüenza y se te quita el miedo de hablar ese idioma que estás aprendiendo, entonces aprendes más y más rápido. Entonces, por ejemplo, al principio me daba cositas de hablar y casi no hablaba con la gente. Estaba emocionado, pero con pena, pues entonces no hablaba y me cohibía mucho. Entonces fue después, no sé, ya después de un año o más de un año, no estoy seguro, perdí la vergüenza de estar hablando en persona. Entonces empecé a hablar más y más y más y más y más. Y ya después fue entonces que sentí que hubo una mejoría en mi pronunciación, en cómo usaba las palabras, en las conjugaciones. El caso era practicar, pues como en todo lo demás tienes que practicar, y yo no estaba practicando por el miedo de hablar. Entonces ya fue en ese punto en el que se me quitó la vergüenza por completo, que empecé a hablar y empecé a mejorar mi pronunciación y en sí el hablar, porque puedes saberte toda la teoría y toda la gramática del mundo, pero cuando es momento de hablar se te olvida todo, se te olvida todo, hasta se te olvida, ya es que siempre en la escuela te enseñan a cómo decir lápiz, que todo es pencil, y todo el mundo sabe que lápiz es pencil porque es de las primeras cosas que te explican en la escuela, pero una vez que ya estás hablando entras en pánico, ya no sabes nada, no sabes no sabes cómo se dice lápiz, no sabes cómo se dice pluma, no sabes cómo saludar, no sabes nada, cómo preguntar. Entonces, esa es la diferencia, pues que una vez que ya se te quita la vergüenza, empiezas a hablar más, más y más. Y eso siento que fue muy importante. Y ahora, la segunda cosa que siento que tuvo un gran impacto para mí cuando recién me moví a estudiar aquí en Estados Unidos fue un choque cultural, porque a pesar de que yo soy de México y de donde soy de México es cerca de Estados Unidos, entonces hay un poco de influencia de Estados Unidos. Aún así fue muy diferente porque había cosas que cambiaban mucho. Por ejemplo, en México estoy acostumbrado, cuando salgo veo mucha gente afuera, pues todos tienen diferentes cosas que hacer y por alguna razón siempre hay mucha gente afuera en las calles en México. Y en Estados Unidos no, cuando andas en el carro, andas caminando así, casi no hay nadie. La única vez, como la única hora del día en la que en realidad vas a encontrar a alguien
va a ser en la noche en el centro, pero sobre todo en fin de semana. Ahí sí va a haber mucha gente, pero todos los demás días no vas a ver casi nadie afuera, y eso es mucha diferencia, sentí yo, de México. Otra cosa que al menos me pasaría a mí, porque sé que esto no es lo mismo para todas las partes de México, es que desde donde soy yo, de Sonora, nosotros nos saludamos de beso, un beso nomás en el cachete. Y aquí no pasa eso, pues ya todo el mundo sabe que no se saludan de beso aquí en Estados Unidos. Pero sin embargo, cuando llegué aquí, era de que no estaba acostumbrado a no hacerlo, y nunca me pasó de que sin querer le diera un beso a alguien, a alguna persona por accidente. Pero hubo varias veces que era como que me estaba acercando y después tenía como que yo mismo reprimir esa costumbre mía de tener que ir y saludar directamente de beso a las muchachas, porque pues los muchachos pues no se saludan de beso en México, a menos que sean muy amigos, supongo. Y pues tenía que reprimir yo esa costumbre. Y era lo difícil, pues el hecho, nunca me pasó que lo hiciera, sino que yo tenía que activamente estar pensando en no hacerlo. Y era lo incómodo. Otra cosa, yo estoy acostumbrado en México a las tienditas. Si encuentras tienditas, pues la tiendita de la esquina, y pues o sea, así es en todo México. Y aquí no hay tienditas, entonces tienes que ir a un súper, y a fuerza tienes que ir al Walmart, tienes que ir a no sé, a otros supermercados pues grandes, a diferencia de México, que nomás vas a la tiendita de la esquina. Otra cosa que esto pues es algo bueno de Estados Unidos, que me gustó, que una vez que estás aquí, ni siquiera tienes que pasar mucho tiempo para darte cuenta de todas las diferentes culturas a las que te expones todos los días cuando sales. Por ejemplo, aquí al tianguis, por ejemplo en México está el tianguis, que es como, no sé, se les dirá el mercado de pulgas, porque no sé si se les dice igual en todas partes de México, pero aquí se les dice Suamit, o al menos aquí en donde vivo, y se les dice Suamit. Entonces ahí vas al tianguis o el Suamit, y ahí es donde más gente, más diversidad en culturas ves, porque ves de repente pues gente, pues, hay mexicanos, hay diferentes partes de Latinoamérica, hay africanos, hay africoamericanos, no sé, hay personas, incluso me tocó una vez que iba una familia, todos eran como muy góticos, eran blancos y góticos, pero eran así como llenos de piercings, con botas grandes, y todos vestidos de negro, así como la mamá, el papá, los hijos, todos iban así. Se veía muy cool, o sea, eso no es mi estilo, pero se veía muy cool, como que toda la familia fuera así. Y bien, o sea, bien vestidos todos, ninguno era como que medio vestido, sino que todos iban, todos iban, se me figuró como los Locos Adams, pues haz de cuenta algo así, pero o sea, con respeto, ¿no? Porque, o sea, ese era su estilo, no gracioso como la de los Locos Adams, pero o sea, en sí la temática que todos traen, así también la traía esa familia. Y o sea, se veía bien chido pues todos, y luego unos estaban bien altos, pues entonces se veían muy imponentes, y estaba pues como digo muy chido eso. Y a ver qué más, pues de repente toca ver, ves gente de color que son negros, que son de aquí de Estados Unidos, entonces están más acostumbrados a la cultura de aquí de Estados Unidos. Pero también ves africanos, y entonces traen sus vestimentas africanas y se ven muy bonitos, pues ver las diferentes vestimentas, porque uno está acostumbrado a ver puros mexicanos todo el tiempo cuando estás en México, y pues aquí ves diferentes personas y diferentes culturas, y ves de incluso diferentes personas de diferentes países asiáticos. Empiezas a conocer como la diferencia entre una persona china, japonesa, coreana, filipina, de vietnamita. Entonces me gusta pues eso de que tienes la oportunidad de conocer de diferentes personas, diferentes culturas, países, idiomas, vestimentas, comidas, formas de expresarse. Y por ejemplo ahorita mis vecinos aquí en Estados Unidos son africanos, y del otro lado mis otros vecinos son mexicanos. En la interacción que tienes todos los días pues te
conoces más sobre las diferentes familias, diferentes personas y se siente muy chido pues el poder experimentar esas cosas en tu vida. Una última cosa que me gustaría comentar es sobre las oportunidades que te puede abrir el estar aquí en Estados Unidos. Y es cierto lo que dicen de que tienes que aprender inglés te abre puertas, y es cierto, pero siento yo que eso me recordó que había visto un meme que decía: el aprender inglés te abre puertas, y lo dice, las puertas que te abre están en una oficina, nomás una oficinita cerradita. Pero depende de lo que tú hagas pues con tu conocimiento del idioma, porque siento yo que las puertas que te puede abrir es el hecho de poder leer libros y escuchar videos, podcasts y diferentes tipos de audiovisuales que te enseñan cosas diferentes. Por ejemplo, no sé, que estás buscando un video que quieres aprender a cómo invertir. Entonces no encuentras un video en español que de verdad te explique bien qué es invertir o algo así. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor sí hay, pero a lo mejor no lo encuentras y luego, pero hay un video en inglés o hay muchos videos en inglés, porque la verdad hay muchos videos acerca de eso. Y por el hecho de saber inglés ya aprendiste en ese video cómo hacerlo y lo puedes implementar tú en tu país. Ya tal vez no es exactamente igual, pero pues te ayuda porque tienes el conocimiento al fin y al cabo. O quieres, no sé, quieres leer, incluso tal vez solo de entretenimiento, de que quieres leer un libro que te gusta mucho la temática. A lo mejor te gustan los dragones con magia y ciencia y también historia romana y te encanta, pues te encantaría ese tema, pero solamente lo tienen en inglés y tal vez nunca lo hagan en español, o tal vez sí, pero el hecho de que tú sepas, entonces ya puedes leer ese libro y ya puedes disfrutarlo ahorita en este momento. O por ejemplo, ya en la temática así más de aprendizaje, tal vez hay un libro que te enseñe sobre cómo manejar tu tiempo mejor, o algún libro de informática, tú quieres aprender sobre informática o sobre medicina o sobre administración o algo de empresas. Entonces están los libros y están los videos en YouTube y hay podcasts acerca de esas cosas. Entonces el hecho de saber inglés te va a ayudar a exponerte a ese tipo de contenido que te puede ayudar para aspectos de tu vida que puedes mejorar gracias al saber inglés. Bueno, pues esas fueron un poco de mis experiencias viviendo aquí en Estados Unidos, en otro país que nunca antes había vivido. Espero que te haya servido de alguna forma o que al menos hayas disfrutado de ver el video. Por favor, suscríbete al canal para que veas más videos chidos así como este y muchos más. Que no se te olvide por favor seguirme en Instagram y en Twitter, y también darle click a la campanita para que sepas cada vez que suba un nuevo video así como este. Eso fue todo de mi parte. Adiós.